Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga en este su espacio Fe y Razón, un espacio que dedicamos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que aprovechamos para hacer análisis de los textos bíblicos. También aprovechamos y hacemos análisis histórico, científico, para defender la fe que nosotros tenemos, la certeza y la convicción en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y temas sociales y de otras índoles. Y hoy vamos a continuar el estudio, el análisis de uno de los textos que nos enriquecen en cuanto al conocimiento histórico de cómo se desarrolló la iglesia. Estamos hablando del libro de los Hechos, y ya estamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ya hemos analizado otros capítulos, comenzando desde el capítulo 1, y vamos a terminar, en la medida de lo posible, todo el texto del libro de los Hechos, cuando la iglesia comienza a establecer el ministerio de llevar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, luego del día de Pentecostés, en donde se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo comenzaría a dirigir ya en términos más extenso, ¿no? Más amplio, a la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo del libro de los Hechos, ¿no? El capítulo 5, es un capítulo que nos va a mostrar cosas importantes, revelaciones, en donde se ven situaciones que en el día de hoy deben de llamarnos a la reflexión bíblica, al discernimiento de la palabra, y cómo los cristianos tenemos que comportarnos, tenemos que ver lo importante que ha sido darnos a nosotros el conocer la salvación, que obviamente viene por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo quien nos da ese conocimiento a través de su palabra, solamente su palabra. Así que vamos a pasar a ver el análisis del texto del capítulo 5. Lo vamos a hacer sin irnos a una profundidad interpretativa, sino que lo vamos a venir haciendo como lo hemos hecho desde el principio, dejando que el texto y el contexto hable por sí mismo, que la historia que se va desarrollando en el mismo texto nos vaya mostrando las evidencias. Así que antes vamos a compartir unas imágenes para, como yo siempre digo, ¿no? Que no sea solamente yo hablando, sino también que podamos tener ahí imágenes de algunas series que nos van a ayudar por lo menos a tener un marco de referencia, ¿no? Las imágenes, para que no nos sintamos aburridos solamente yo hablando, sino que ustedes también pues puedan darle un seguimiento a lo que estamos diciendo en el capítulo que vamos leyendo. Vamos a ver aquí donde vemos, y bueno, vamos compartiendo esto, y también con la imagen, bueno, pues vamos narrando el capítulo. Vamos a ir al capítulo directamente. Bien. Hechos capítulo 5 dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?
Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie vimos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: siendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre o en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían
fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez que, hallados luchando contra Dios, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron o le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es muy interesante, lo que hemos leído en extenso en el capítulo 5. Ahora, después de esta pausa, vamos a pasar punto por punto, versículo por versículo, a ver qué es lo que estas cosas significaron en el contexto histórico, qué estaban diciendo los apóstoles, qué padecieron en ese momento y cuáles cosas nos enseñan al día de hoy que lo que tenemos que hacer para predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, continuamos en este espacio Fe y Razón y estamos tocando el análisis del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hemos visto primero en extenso, hemos leído en extenso todo el capítulo para luego compartir con ustedes punto por punto, versículo por versículo, sin entrar en una interpretación teológica, sino permitiendo que el Señor nos dirija en su palabra, que podamos ver de manera exhaustiva lo que dice de manera directa cada versículo, cada situación en lo que sucedió y lo que nos presenta el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a continuar en el análisis, pero ahora viéndolo punto por punto. Y también, si cualquiera de nuestros hermanos puede entrar en el enlace para que nos ayude a discernir estas cosas, pues también estaríamos muy contentos de poder compartir con cualquiera de los hermanos que haya recibido el enlace. Vamos a comenzar con el primer versículo del capítulo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta primera parte
Y quiero llegar hasta el versículo 4, ¿no? Desde el versículo 1 hasta el 4, para ver algo muy importante que sucede o puede suceder conforme a lo que dice el texto en la comunidad de los cristianos, en aquellos que están dentro de la comunidad cristiana y que actúan contrario a los mandamientos y a los mandatos ya de una manera de nuevo nacimiento que establece nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el que dirige a la comunidad de la iglesia llamada la iglesia de Dios. Miren esto, qué delicado y qué importante es. Ananías y su esposa Zafira vieron que la comunidad ponía a los pies de los apóstoles todo, lo ponían en comunión, en común compartir, y que todas las cosas le eran, valga la redundancia, de común acuerdo, de común establecer dentro de esa comunión, estar todos en unanimidad, no solo en la predicación del evangelio, sino también en los bienes, y que todas las cosas, aún el que no tenía mucho y aún el que tenía suficiente, todo le era igual, compartían de igual manera. Había una comunión plena entre la iglesia de Dios, los apóstoles y aquellos que el Señor iba atrayendo a la iglesia, que iba sumando a la iglesia. Pues resulta que Ananías, que conforme a lo que establecen las escrituras y lo que vemos aquí, era parte de la iglesia junto a su esposa. Pero Satanás, dicen las escrituras, y principalmente este texto en específico, Satanás pone en el corazón de Ananías y de su esposa no hacer las cosas conforme el Espíritu Santo estaba dirigiendo a la iglesia, no acorde a lo que los apóstoles estaban recibiendo en ese momento. Algo bastante delicado y complejo, porque aquí se está mencionando al acusador, a Satanás, de manera directa con esta pareja que formaba parte de la iglesia. Dice Pedro que por qué él, pudiendo retener la heredad o vendiéndola porque era de su propiedad, ¿por qué lo hizo mintiéndole al Espíritu Santo? No le era más lícito quedarse con la heredad y actuar con honestidad. Aquí está presentando Pedro una responsabilidad directa de alguien que se supone estaba en la comunidad de los cristianos, estaba en la iglesia, tanto como su esposa. Y Pedro lo acusa de manera directa y dice que no mintió a los hombres, o sea, no le mintió a Pedro, quiso mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con este hombre? Expiró su vida, cayó, murió. El Espíritu Santo lo juzgó en ese momento. Luego, en el versículo 5 en adelante dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Es decir, la iglesia entró en temor. Y dice las escrituras que el paso a la sabiduría es el temor a Dios. En el versículo 7 dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sabiendo lo que había, sin saber lo que había acontecido, no lo sabía. Y Pedro dice: ¿vendisteis por tanto la heredad? Y ella dijo que sí. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de Pedro, murió, y los jóvenes enterraron a esa señora también. Aquí lo que está diciendo es lo siguiente: que el Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo también estableció que toda blasfemia sería perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues en ese momento que se estaba desarrollando la iglesia, el Espíritu Santo puso un ejemplo y estas personas murieron, esta pareja.
pareja que estaba en la comunión de los santos, pertenecían a la iglesia, hasta que conforme a lo que dice aquí, Satanás, porque es mencionado de manera directa, pues pone en el corazón de estas personas que engañase al Espíritu Santo, porque Pedro dice con la revelación misma del Espíritu Santo que no engañó a los hombres, sino que intentó engañar al Espíritu Santo, o cosa que entendemos y sabemos que el Espíritu Santo no puede ser burlado ni engañado. Hablando de manera general, Dios no puede ser burlado. O sea que aquí hay dos personas que estaban en la comunión de la iglesia, que Satanás de alguna manera dice el texto, porque no estamos haciendo una interpretación muy profunda, sino viendo lo que dice el texto, actuó con estas personas, y el Espíritu Santo actúa para poner un ejemplo a la iglesia y le quita la vida a esta pareja. Viendo más también de los versículos en el capítulo 7, podemos ver que ya a partir del versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era la entrada hacia el templo de Jerusalén, y ellos estaban predicando en el pórtico, en la entrada, y todo el pueblo los escuchaba. Hacían prodigios y milagros los apóstoles, es decir, la predicación en ese momento iba de la mano con prodigios y milagros que ejecutaban los apóstoles, conforme a lo que está estableciendo el capítulo 5. Porque aquí está mencionando de manera clara que en el pórtico de Salomón, a la luz de todos, ellos predicaban el evangelio, pero también venían con ellos las señales y prodigios que el Señor había prometido cuando llegara el Espíritu Santo y ellos estuvieran predicando primeramente en Israel y luego hacia los gentiles, hacia todo el mundo. Aquí vemos que en el ministerio de los apóstoles venían las señales y prodigios, venían la sanidad. Y en el versículo 13 dice: de lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando dice que el pueblo los alababa, en el término hebraico no era rindiéndole culto, ni adoración, ni veneración, nada por el estilo, sino que era una alabanza, era alabando a Dios, viendo lo que ellos hacían, porque les reconocían que ellos habían sido los que estaban con Jesucristo, y muchos el Señor iba sumándolos a la iglesia, y esto que el Señor hacía a través de ellos era para el crecimiento mismo de la iglesia, que era llamada en ese entonces, y siempre ha sido así conforme a las Escrituras, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, lechos, para que al pasar Pedro, a los menos su sombra cayesen sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Esto es muy importante. Hasta el versículo 16 está confirmando que los apóstoles, el Señor les daba la potestad a través del Espíritu Santo de sanar personas, incluso con sus sombras. Pero esto no lo hacían los apóstoles humanamente, sino que a través de ellos el Espíritu del Señor obraba y el nombre de Jesucristo era exaltado grandemente. Por eso nosotros vemos que no es descabellado ver que el ministerio de la predicación de los apóstoles venía con prodigios y señales, porque el Señor así lo determinó en su soberanía y en su voluntad. Aquí estamos viendo cómo incluso desde otros pueblos circundantes cerca de Jerusalén, cuando escucharon esto, venían y lo ponían a los enfermos a los pies de los apóstoles para que el Espíritu Santo los sanara. Incluso la sombra de ellos
pasara y los enfermos y endemoniados eran sanados por el poder del Espíritu Santo. Por eso no es sorprendente ver que las señales y prodigios son muestra del poder de Dios. Ahora, la pregunta sería, un poquito saliéndonos fuera del análisis, ¿verdad? Si hoy día hay prodigios y señales conforme a la voluntad de Dios. Eso sería para otro tema de análisis. Pero aquí está estableciendo el capítulo 5 que los apóstoles en su ministerio no solo predicaban, sino que el Señor obraba a través de ellos. En el versículo 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en las cárceles. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Esto es muy importante. Miren lo que estamos viendo aquí de manera textual. Ellos, los apóstoles, estaban predicando. Era un tiempo progresivo. Era día tras día la predicación en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén servía para que todo israelita fuera a llevar sus ofrendas, a llevar sus oraciones, a pedir al Señor. Era común en el pueblo de Israel. Ahí se juntaba de todas partes del pueblo de Israel para ir a la presencia del Señor en el templo. Ha sido así históricamente, desde que fue construido e incluso desde que Moisés tenía, antes de la construcción del templo, el tabernáculo santo del pueblo de Israel, donde venía la presencia del Señor. Pues los apóstoles iban precisamente al templo, al pórtico de Salomón, donde las personas iban en masa y allí predicaban el evangelio. Pero cuando los saduceos y fariseos se enteraron, convocaron al concilio y los metieron presos. Al meterlos presos, va un ángel del Señor y los manda al mismo lugar. Dice: vayan al templo de Jerusalén y sigan predicando. Y ellos, cuando fueron liberados, que fue de noche la liberación, fueron de día, inmediatamente a la mañana siguiente, a seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Cuando se escucharon los rumores ante el consejo nuevamente, mandaron a ver si estaban presos. Vieron todo en orden los alguaciles, pero cuando vieron las cárceles, vieron que no había nadie. Y dieron voces a los del consejo diciendo que habían sido puestos, o sea, que no estaban ahí, que habían sido liberados de alguna manera. O sea, aquí estamos viendo algo de manera textual, sin una interpretación profunda de los textos, de cómo se fueron desarrollando los hechos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo Dios obraba en todo momento y la voluntad de Dios se cumplía todo el tiempo. Los milagros, los prodigios, las señales, incluso la liberación de los apóstoles. Viendo, por ejemplo, también a partir del versículo 25, donde dice que viendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Es decir, el pueblo ya estaba escuchando y reconociendo lo que los apóstoles estaban predicando. Por eso lo llevaron sin utilizar violencia ante el consejo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero que nosotros vemos también lo que dicen más adelante los textos. Bueno, que Gamaliel, un hombre del consejo muy respetado, precisamente el que era maestro del apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, les da una advertencia a todo el consejo y les dice que anteriores a ellos, a los apóstoles, habían surgido otros hombres haciendo un tipo de predicación de que fueran enviados por Dios. Y sus enseñanzas no prevalecieron. Ahí se menciona un Judas, precisamente de donde salió nuestro Señor Jesucristo, del mismo pueblo, y que salió a hacer un tipo de predicación como mesiánica y no prevaleció. Y otros tantos hombres salieron y no prevalecieron. Sin embargo, Gamaliel les advierte al consejo que los ponga en libertad, porque si es de Dios, esto va a prevalecer. Pero si no es de Dios, va a suceder como sucedió con los que salieron a hacer un tipo de predicación mesiánica. Y Gamaliel les advierte al consejo que si es combatiendo contra Dios, entonces estarían haciendo una afrenta contra Dios, encarcelando a estos hombres. Ahora, el texto no dice si Gamaliel estuvo de acuerdo o no con ellos, pero por lo menos hizo una defensa ante el consejo. Aquí en el versículo 34 dice: entonces levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y estableció lo que ya mencionamos, la defensa de esos apóstoles, para que no estuviesen haciendo un enfrentamiento directo contra Dios. Pero ya en el versículo 39 dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto es Gamaliel hablándole al consejo. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, y le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí hay unos puntos muy importantes de ver. Los apóstoles, cuando fueron intimados a no predicar en el nombre de Cristo, ellos dijeron que a ellos les vale más estar a favor de Dios y no a favor de los hombres. Donde muchas personas se confunden, porque cuando leen algo que está establecido en Romanos capítulo 11 en adelante, que nos pide a respetar las autoridades porque toda autoridad es puesta por Dios. Aquí los apóstoles están diciendo que es mejor, o que lo que deben de hacer es obedecer a Dios y no a los hombres. Y estas personas que formaban parte del consejo, los fariseos, saduceos, los ancianos del consejo, eran la autoridad del pueblo de Israel. Y ellos no respetaron la autoridad del pueblo de Israel porque iba en contra de la autoridad de Dios. Entonces, esto es lo que nos muestra aquí, sin hacer una profundidad teológica, es que en el contexto directo del texto nos está dejando claro que si nosotros respetamos la autoridad, tiene que ser la autoridad que se sustente y se someta a la palabra de Dios, no una autoridad que vaya en contra de la palabra de Dios. Porque creo que muchas personas se confunden cuando dicen que tenemos que respetar a toda autoridad. No, hay autoridades que están dirigiendo y no están
a favor de la palabra de Dios. Por lo tanto, los cristianos somos perseguidos y nos gozamos en nuestras persecuciones cuando las autoridades nos prohíben, nos encarcelan e incluso nos asesinan por nosotros predicar el evangelio. No estamos llamados a respetar ninguna autoridad que vaya en contra de la palabra de Dios. Sí estamos llamados a respetar toda autoridad que se sustente de los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en los últimos versículos del capítulo 5, los apóstoles dicen que salieron gozosos y tenidos por dignos de padecer azotes por las autoridades de ese entonces. Y dice que todos los días los apóstoles en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén y casa por casa, dice el texto, predicaban casa por casa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante que nosotros entendamos este capítulo 5 porque nos da muchas lecciones a los cristianos de hoy día. Cuando básicamente nosotros nos queremos sustentar de más de una teología, encerrarnos en una teología y no ver el contexto directo de lo que los apóstoles nos mandaban a hacer, que Jesucristo les mandó a hacer a ellos, y que Jesucristo obviamente mandándolos a ellos como pilares del desarrollo de la iglesia, así nosotros formando parte de la iglesia tenemos que asumir lo que la cabeza de la iglesia nos manda a hacer, que es la predicación del evangelio, no importa pase lo que pase. Por eso el libro de los Hechos es un libro muy poderoso para demostrar y presentar la historia grandiosa del desarrollo de la iglesia llamada la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, y la manera de cómo se fueron desarrollando los hechos en esa primera etapa del desarrollo y crecimiento de la iglesia. Espero que esta transmisión les esté edificando. Vamos a pasar a ver si algún hermano puede entrar y compartir, o si no, a los hermanos que están también en el chat, pues puedan hacernos alguna reflexión o hacer algún tipo de preguntas o compartirnos algún argumento. Vamos a saludar a algunos de nuestros hermanos que están conectados. Dice Gloria Álamo, Dios lo bendiga, hermano Carlos, amén, muchas gracias, Dios la bendiga a usted también. Está también Gabriel Santillán, bendiciones, hermano. Gabriel, Dios te bendiga enormemente y gracias por estar conectado con nosotros. El evangelista Dani Córdoba, mi querido hermano, gran apologista del Señor y siervo de Dios, está conectado con nosotros. Dice, estaban contentos de sufrir por el nombre de Jesús, no por una religión. Amén. Eso es un argumento apegado a lo que nosotros hemos estado viendo de manera directa y textual. Ellos estaban alegres, conformes de predicar el evangelio y no predicaban una religión. No vemos en el texto del capítulo 5 y luego todo lo que vamos a seguir viendo y lo que hemos visto hasta ahora, de que ellos no hablaban de una religión. Los fariseos y saduceos sí estaban teniendo celos de su religión judaica, pero los apóstoles solo predicaban a Cristo, mostraban el poder de Dios a través de ellos, el Espíritu Santo obrando, y no hablaban nunca de una religión. Ni siquiera se iban al judaísmo ortodoxo, sino que predicaban a Cristo todo el tiempo. O sea que esto es un argumento de nuestro querido hermano, el apologista Dani Córdoba, muy importante a tener en cuenta. Muy importante. No predicaban una religión, predicaban el mensaje de Jesucristo, la salvación, y el mismo Dios sumaba a la iglesia a los que iban a ser salvos. Eso es muy importante. Nos dice también Edwin Chavarría Bravo, Dios te bendiga, hermano Carlos, amén, Dios te bendiga a ti también, querido hermano. Nos dice también Maniel Méndez, Dios te bendiga, hermano Carlos, excelente análisis basado en la Biblia, amén. Queremos centrarnos en la Biblia, no queremos tener una profundidad teológica o una interpretación teológica personal, sino dejar que el texto hable por sí mismo. Y vemos el contexto histórico literario que a mi entender
es el proceso más correcto, más adecuado para estudiar la palabra de Dios, el contexto histórico, pero también el contexto literario que nos presenta la palabra. Nos dice Reparocel Emmanuel, Dios bendiga, hermano Carlos, saludos desde Argentina, amén, un saludo y bendiciones, hermano, y a todo el pueblo de Argentina. Le deseamos también bendiciones. Aquí está nuestro querido hermano Salvador Barragán, también apologista y evangelista, nos dice bendiciones. Bendiciones, hermano Barragán, gracias por compartir un poquito con nosotros en esta transmisión, retomando el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, bueno, aquí nos dice el hermano Dani Córdoba, no veo el enlace, vamos a ver si lo podemos poner por aquí también, pero está en uno de los grupos de apologética. Vamos a ver si puedo enviar el enlace. Aquí lo envié a través de Facebook, no, perdón, a través de YouTube está el enlace ahora, y vamos a ver si puedo enviar el enlace donde están mis hermanos para que puedan entrar alguien y dar alguna opinión, alguna argumentación, o nos puedan escribir en este estudio, aunque nos queda ya poco tiempo. El enlace lo voy a enviar hacia el grupo Ex Joelistas. Está el enlace en el grupo Ex Joelistas. Aquí vuelvo y envío el enlace. Vuelvo y envío el enlace a nuestros hermanos. Nos dice Oscar Benzón, hermano Carlos Veloz, saludos. Saludos, hermano, bendiciones. Rigoberto Valenzuela nos dice bendiciones, hermano, en Cristo. Bendiciones, hermano Carlos Veloz. Bendiciones, hermano. Gracias por estar conectado. Gabriel Santillar, amén, hermano. Gloria Álamo, Dios lo bendiga, hermano Carlos. Amén, muchas gracias. Y bueno, estamos tocando el tema capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a esperar en el tiempo que nos quedan, en los minutos que nos quedan. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón. Un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero este capítulo 5 es un capítulo muy claro. O sea, yo creo que el capítulo no ameritaría una profundidad teológica, o no necesitaría un hermano que le ore al Señor y le pida discernimiento, la participación de un gran teólogo, un gran biblista, un gran escritor. Yo creo que el Señor puede hacer que los hermanos vayan al texto, lo lean de manera directa, lo profundicen, pidan al Señor que le dé discernimiento, porque aquí lo más valioso que vemos en el texto es cómo los apóstoles no se amedrentaron, no tuvieron miedo de predicar el evangelio y fueron valientes ante las autoridades al decir que ellos preferían servir a Dios, obedecer la palabra de Dios y no la palabra y la voluntad de los hombres, por más autoridad que tuviesen. Por más autoridad que tuviesen, ellos no están llamados, y al igual que nosotros, no estamos llamados a seguir ninguna autoridad de los hombres que vaya en contra de las Sagradas Escrituras. Porque si van a estar acorde a la palabra de Dios, pues sí, le prestamos el respeto a las autoridades, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Pero si va en contra de la palabra de Dios, no estamos llamados a respetar las autoridades, que nos traten de callar
ni en los medios de comunicación, ni en las calles, en ningún lugar. Y esa ha sido la historia del cristianismo verdadero. Servir a Cristo, no importa en la persecución, no importa en el hambre, no importa en el descrédito. Servir a Cristo y a su palabra únicamente como hicieron los apóstoles. En la verdadera iglesia llamada la iglesia de Dios, la que se sustenta en la doctrina de Cristo y la que es dirigida por el Espíritu Santo, no por hombres, por el Espíritu Santo. Así que nos parece que el texto es muy claro. El capítulo 5, vamos a seguir estudiando y haciendo un análisis de manera directa sobre lo que dicen los escritos del mensaje de salvación de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pero viéndolo punto por punto y en esta parte y en este caso, lo que dice Hechos de los Apóstoles, cómo se fue desarrollando la iglesia, cómo se fue instituyendo el conjunto de salvados por Jesucristo, traídos por Dios mismo a la congregación y que se llamaba la Congregación de los Santos desde el Antiguo Testamento y que luego se llama la Iglesia de Dios. Sin importar el nombre legal de las denominaciones, pero ese es el nombre concreto que se le dio en Hechos de los Apóstoles, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo. Porque obviamente Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es quien la sustenta. Nosotros lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros, porque Él es el Dios eterno. Y por su misericordia y su gracia, somos salvos por Él. Somos salvos por Él, únicamente por Él. Así que bueno, nos queda poco tiempo. Los hermanos no nos hacen preguntas o no nos dan algún argumento o no han podido entrar alguno de ellos, que el enlace está en uno de los grupos de hermanos apologistas que se llama Joelistas. Ahí está el enlace. Lo había enviado a nuestros hermanos para ver quién puede entrar y dar una opinión, y si no, bueno, pues ya con lo que hemos tratado en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, pues nos parece que es bastante claro, bastante evidente cómo actuaron los apóstoles en ese primer momento cuando eran perseguidos por las autoridades. También lo que sucedió con la pareja que perdió o que el Señor les quitó la vida por ellos tratar de engañar al Espíritu Santo, que es una blasfemia contra el Espíritu Santo también, hacer las cosas que no están acorde a la palabra de Dios y a cómo los apóstoles estaban manejando la congregación de los santos, la iglesia de Dios en ese momento a través del Espíritu Santo. Cuando Ananías y Zafira perdieron la vida por dejarse llevar conforme a lo que establecen las Escrituras, conforme a lo que dice este texto de manera directa y textual y literal, que Satanás entró en el corazón de esas personas. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás actuó en esas personas. Eso es algo que tiene que tener una reflexión teológica, obviamente, pero lo estamos diciendo ya de manera más concreta, más directa. ¿Qué sucedió con esa pareja? Y que formaban parte de la iglesia de Dios. Ellos eran parte, habían recibido el mensaje, habían probablemente sido bautizados, habían reconocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero aquí sucedió algo que teológicamente tenemos que analizarlo ya con hermanos que tienen mayor conocimiento y profundidad en la escatología. Me gustaría tocar ese tema porque ahora lo estamos haciendo de manera textual y literal. Lo que sucedió. Ese es un punto muy importante que tenemos que ver en el caso de esta pareja, que el Espíritu Santo pues les quitó la vida y que Satanás dominó el corazón de esas personas. Así que, bueno, ya solo nos quedan 12 minutos. Vamos a ver si algún hermano nos da alguna reflexión bíblica de lo que ellos entienden por el capítulo 5 del libro de los Hechos, o si nos pueden hacer alguna pregunta
o si alguno que tiene el enlace puede entrar un momentito y dar también su reflexión. Estamos aquí para aprender también de los hermanos de la palabra de Dios sobre este maravilloso texto que es Hechos de los Apóstoles. Para mí un texto que edifica bastante, como toda la palabra de Dios nos edifica, pero edifica bastante en cuanto al desarrollo de la historia de la iglesia. Por eso cuando me hablan a mí de libros, de historiadores distintos, yo les guardo su respeto, les reconozco su trabajo, pero no los pongo nunca por encima de los textos sagrados de la palabra de Dios. Nunca lo pongo por encima de ningún texto que está en el Evangelio, ni tampoco ninguna de las epístolas de los apóstoles, ni ninguno de los textos que revelan de manera histórica el cómo se fueron desarrollando los hechos. Por eso, cada libro de cada erudito, de cada teólogo, yo en mi caso los filtro a través de la palabra de Dios. Para mí lo que tiene validez y soporte y sustento eterno es la palabra de Dios. Luego que filtramos todas las obras de cualquier historiador o teólogo a través de la palabra de Dios y están acorde a lo que dicen los textos, las escrituras, pues nosotros aceptamos esa erudición o ese trabajo de los historiadores. Pero si no se apega a la palabra de Dios, no tenemos por qué aceptarlo. Y el libro de los Hechos es el libro por excelencia para entender cómo se fue desarrollando la iglesia en un primer momento, cómo se fue desarrollando todo en Jerusalén, cómo los apóstoles fueron perseguidos, vituperados, flagelados por predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, bueno, solo nos quedan 10 minutos de transmisión. Vamos a ver si algún hermano pues nos da alguna reflexión sobre el texto del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Texto poderoso, porque así como toda la palabra de Dios es poderosa para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, a fin de que nosotros seamos mejores cristianos, conociendo la verdad del evangelio, profundizando en ella, profundizando en su palabra. Así que vamos a ver, ya quedan pocos minutos. Yo creo que el capítulo 5 es un capítulo, no es tan complicado de leer y de poder ir haciendo el análisis versículo por versículo de manera literal y textual. Es un capítulo muy precioso, muy importante. Y nos da una enseñanza eterna de que no tenemos que temer a ninguna autoridad y predicar el evangelio como los apóstoles en el primer momento lo hicieron y fueron expandiendo el evangelio para que Dios mismo fuera agregando los salvos a la congregación de los santos. Es lo importante que vemos en este capítulo 5. La valentía de los apóstoles, la falla de algunos que se reconocieron como cristianos y perdieron la vida porque probablemente nunca fueron cristianos, pero estuvieron ahí, se dejaron llevar probablemente por la ambición. Eso también lo expresa el texto. Y cómo el Espíritu Santo no puede ser burlado ni engañado. Cómo el Espíritu Santo también juzga, hace juicio, incluso a los que están en la casa del Señor, a los que son parte del pueblo del Señor. Los juzga, los corrige aquí en la tierra. Así que, mis queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de este su espacio Fe y Razón, analizando Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a pasar más adelante desglosando y analizando todo el texto de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 6 en una próxima entrega y deseándoles como siempre a mis queridos hermanos que el Señor les bendiga y que les guarde de todo mal, pero que si aún así aparece el mal, pues estamos contentos porque nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Será pues hasta una próxima entrega aquí en su espacio
Fe y Razón.